Hola, ¿qué tal, Mónica? ¿Qué tal? Alejo. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Tiene que empezar. Ya va a empezar. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola. Bueno, estamos a un minuto. A partir de 18:30 estamos grabando. Ouch. Bueno, son las 18:30. Simplemente les cuento un poquito cuál es el plan. Hoy es el cuarto encuentro. Habíamos tenido un primer encuentro donde Greg nos mostró cómo surgía distintos tipos de denominaciones o de iglesias desde una única iglesia y cómo seguimos siendo una iglesia, y tuvimos ahí todo un desarrollo histórico. El segundo encuentro fue un poquito más de eso. El tercer encuentro estuvimos con los medios de comunión internacional, de cómo se mantiene la unidad, también los medios de gobierno anglicanos. Y a medida que íbamos avanzando, dijimos, bueno, sería muy bueno y muy útil hablar de la teología anglicana. Así que hoy Greg va a hacer un repaso de todo lo que se ha visto, un repaso de eso, y luego vamos a pasar a lo que se dice las 5 ramas de teología anglicana o 5 estilos de interpretación. Así que un poco el desarrollo va a ser eso, un repaso primero y después entramos a lo que es teología. Así que los dejo con Greg. Bienvenidos a todos. Greg, buenas tardes, te cedo la palabra. Gracias, Marcelo. Hola a todos. Un gusto acompañarles y gracias a todos por el interés y la perseverancia, porque vivimos en un mundo donde el interés dura 2 minutos, 3 minutos y después como picaflor. Entonces, felicidades por mantener interés y querer seguir entendiendo. Yo sé que muchos de ustedes ya son miembros desde hace muchos años en el mundo anglicano y me encanta que tienen interés de profundizar su conocimiento de qué es este fenómeno, porque es un fenómeno, nunca hubo un plan. Nadie nunca llamó una asamblea, un sínodo para saber, bueno, vamos a formar la comunión anglicana. En un momento alguien dijo, bueno, tenemos una comunión y tuvimos que empezar a trabajar con la realidad de lo que somos. Entonces, muchas preguntas que hemos recibido tienen que ver con por qué hacen tal cosa. La respuesta es porque así es. Nadie nunca dijo qué vamos a hacer con tal cosa o tal tema. Creció y aquí estamos hoy. No por lo que yo he explicado antes, no una iglesia, hay una sola iglesia, la iglesia de Jesucristo, con miembros en toda la historia y en todo el mundo. Y hay miembros que se consideran por distintos motivos anglicanos, pero antes de ser anglicano somos
cristianos. Somos miembros de la iglesia porque somos cristianos. No es que al pertenecer a la institución vos sos cristiano. Este no es bíblico. En la Biblia, los miembros de la iglesia son los que han nacido de nuevo, los que conocen al Señor personalmente, los que están, según lo que el Nuevo Testamento lo explica, en Cristo. Ustedes están en mí y yo estoy en el Padre. Esta es unidad. Y la unidad no es que porque todos pensamos lo mismo, es por estar en Cristo. Y la comunión anglicana existe mundialmente, 165 países, 80 millones de miembros. Y no es, ni es una denominación porque hay que usar la palabra, pero más que eso, es un camino, es una forma, es una manera, un modo de ser cristiano. Lo voy a repetir. Ser anglicano es ir por una manera de ser cristiano, una forma, un camino, es nuestro estilo. Pero cada miembro tiene su manera. No hay una manera que tú tienes que adoptar como traje, como ropa, como una forma externa. Es algo interior. Y tú traes tu persona. Sería lindo poder escribir un folleto y decir, lee eso y ya estamos. Pero no es así, no es tan fácil. Y hay mucho más que podemos hacer en este tema de considerar lo que es el anglicanismo. Hemos considerado historia. Hemos mirado la historia de la iglesia en general, la iglesia católica que no es la iglesia romana. La iglesia romana es una denominación, pero la iglesia católica es la iglesia de Jesucristo, una iglesia unida, diversa. Y luego hemos considerado cómo la fe cristiana encontró fieles en las Islas Británicas, porque ahí viene la palabra anglicana, los anglos. Pero como he dicho, hoy día la gran mayoría de los anglicanos viven en el sur del mundo. Y la parte de habla inglesa no es la mayoría, es mucho menos que eso. Creo que ya mencioné, hay más anglicanos en Nigeria, 17 millones, que en todo el mundo de habla inglesa. Entonces, el nombre representa la historia, no la identidad en el sentido de por qué somos tal cosa. Y hemos visto que es una comunión diversa, hay una gran diversidad. Mencioné que en mi pueblo en Inglaterra, donde yo viví mi juventud, la iglesia más cercana, que era mi parroquia, era anglicana, obviamente, porque Inglaterra se dividía en parroquias. Y en esa iglesia, el párroco se llamaba el Padre Bounds. El Padre, Padre. Y cada domingo, a las 11 de la mañana había un culto más temprano, más sencillo, pero a las 11 tuvimos la Eucaristía cantada. Elevación de la hostia. Cada uno se persignaba. Anglicanismo. Pero 10 cuadros hacia el oeste, en el mismo pueblo, otra parroquia. Ahí el párroco habrá muerto antes de ser llamado padre.
habrás dicho, no usa esa palabra. No hubo vestimentas ni incenso, y en la Eucaristía, que era la Santa Cena, había un trozo de pan y un vaso de vino. Pero los dos cultos eran anglicanos. Ese es el anglicanismo. Se adapta localmente y lo que vos sos, si sos anglicano, es el anglicanismo. Si de repente no hay más miembros de ciertas denominaciones, sigue la denominación. Pero si no hay miembros anglicanos, no hay anglicanismo. Porque la identidad anglicana tiene que ver con vos, porque vos sos anglicano. Este es importantísimo. Y hemos mantenido la unidad por convicciones y cariño, por ser familia. Hemos mantenido unidad en ciertos momentos, no obstante diferencias. Otra vez, anglicanismo. Hablamos de los lazos de cariño en el mundo anglicano. Seguimos porque queremos ser anglicanos. Cuando se levantó polémico en el tema anglicano, del tema de la sexualidad, el arzobispo de Canterbury en ese entonces, Rowan Williams, gran amigo mío, me pidió arrancar la reunión de primados y yo pensé, ¿cómo voy a empezar esta reunión en este momento tan difícil cuando había divisiones inminentes fuertes? Entonces, sencillamente me entró en la mente lo más obvio. Yo dije, mire, Silvia y yo llevamos tantos años de matrimonio y seguimos. ¿Por qué? Porque queremos seguir. Este es el anglicanismo. Estamos juntos porque queremos estar juntos. No obstante diversidad y a veces no obstante diferencias. Hemos visto que la palabra comunión refleja que lo que nos une, el cariño, pero también cosas en común, comunión. Tenemos en común el hecho de que estamos en Cristo. Estamos en común, entonces nos llamamos la comunión. Tenemos el nombre anglicano en común, no obstante la diversidad. Tenemos en común el libro de oración común en nuestro idioma. Y tenemos la Eucaristía, que es la Santa Comunión. Comulgamos juntos, comunión. Hemos visto que todos tenemos la Biblia. Para nosotros la Biblia es la palabra de Dios y voy a volver a tocar ese tema. La Biblia, los 66 libros del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Tenemos en común la Biblia, que es revelación. ¿Qué es revelación? Dios ha hablado. El anglicano se basa en el hecho de que Dios no es mudo. Dios habla. Y aquí tenemos la palabra de Dios. Y sabiendo la opinión de Dios, eso nos da una base para poder considerar qué es nuestra fe. Y yo he mencionado más que una vez, si ustedes me han escuchado decir, siempre la gente habla de lo que yo pienso de Dios. En un momento en un avión, un pobre hombre tuvo que sentarme a mi lado 8 horas en el avión. Y viendo toda esta ropa, me miró y me dijo, bueno, supongo que usted va a querer saber lo que yo pienso de Dios. Y yo sonreí y dije, ¿qué tal si yo te digo lo que Dios piensa de ti?
es mucho más importante la opinión de Dios. Y Dios ha hablado. Revelación, la base de nuestra teología. Después los credos, que es una manera de hacer una manera concisa de la fe para decir, este es lo que creemos. Después tenemos en común los sacramentos, el bautismo y la Santa Cena, la Eucaristía, la Santa Comunión. Hay otros ritos sacramentales, pero nosotros los anglicanos enfatizamos los dos sacramentos instituidos por Jesucristo. Y luego el hecho de que todos somos parte del sacerdocio de Dios, pero hay ministros ordenados, diáconos, presbíteros y obispos, y eso también tenemos en común. Hemos visto que hay instrumentos de comunión. El arzobispo de Canterbury no es el jefe, pero es el que preside nuestras reuniones y convoca nuestras reuniones. Tenemos el encuentro de primados, que es un encuentro de los arzobispos líderes de la comunión anglicana. Tenemos el encuentro de la conferencia de Lambeth, donde todos los obispos se reúnen. Y tenemos un consejo consultivo que puede convocarse para hablar temas más administrativos. Hemos visto que no hay una confesión anglicana. No hay un texto que dice, este es lo que tenéis que creer, afuera de la Biblia, obviamente. Y decimos, lex orandi, lex credendi. Ustedes captan lo que creemos en lo que oramos. Por eso, cuando la gente me pide un libro de teología anglicana, les doy el libro de oración común. Ahí vas a encontrar lo que creemos. Hemos visto que somos la vía media. No es un tema bíblico por la persona que me hizo la pregunta. Es sencillamente una manera de entender que el anglicano siempre busca un lugar de reconciliación, la vía media, para encontrar cómo podemos traer juntos, por ejemplo, el concepto de ser católico, que es un concepto bíblico que somos toda la iglesia, pero también ser local e individual. Y ahí el concepto de vía media. Pero no es algo que podemos decir es un elemento de fe, es una manera de explicar cómo somos como anglicanos, porque lo que creemos está en la Biblia, pero la manera en que manejamos nuestras vidas, etcétera, podemos también traer distintas maneras que nunca vamos a encontrar en la Biblia. Yo me acuerdo que mi profesor de teología, cuando alguien le preguntó en una clase de teología, pero eso no está en la Biblia, y dijo él, tampoco no está la palabra pantalones, entonces vos estás ofendiendo a la Biblia si usas pantalones. Después vemos ese concepto de diversidad, y este es muy importante porque en el mundo anglicano hay una diversidad individual. Entre dos anglicanos hay diversidad, pero los dos son parte de la misma familia. Dos ministerios no son iguales. Dos parroquias no son iguales. Dos diócesis no son iguales. Dos provincias no son iguales, pero todos somos anglicanos. Entonces hay una tensión entre lo individual, lo particular y lo general, lo universal. Y este es muy anglicano. Y repito, algunas denominaciones existen técnicamente sin miembros, pero el mundo anglicano sin miembros no existe. Porque son los miembros
que lo damos su identidad. Somos nosotros que somos los anglicanos. Y si no hay anglicanos, no hay una denominación. No es que hay aquí un cajoncito que hay que llenar y eso es el anglicanismo. Y hoy esa palabra muy interesante, teología. Pensando, hablando, conversando, considerando Dios. Teo, Dios, logo, palabras, conceptos, conversación, pensamientos, considerando a Dios. Y como cristianos, la teología es importantísimo porque es la teología que nos ayuda a entender cómo es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué piensa Dios? ¿Quién soy yo en la luz de Dios? ¿Qué es lo que piensa Dios? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Etcétera. Entonces, teología es importantísimo. Pero en el mundo anglicano nunca se ha preparado una confesión escrita para decir, esta es la fe anglicana. Hay textos que yo te puedo mostrar, hay catequesis, hay libro de oración común, los 39 artículos, pero todos son incompletos. No hay un magisterio, no hay un grupo que van a contestar sus preguntas si tú dices, ¿qué piensa el mundo anglicano de tal tema? Si preguntas a 10 teólogos, vas a recibir 10 respuestas. El anglicanismo. Esta es nuestra realidad. Pero, ¿dónde empezamos? Porque si la teología es un viaje, también tiene que empezar y también tiene que tener un destino. ¿Dónde empezamos en la teología? La revelación de la palabra de Dios. El anglicano siempre va a la Biblia y siempre considera lo que Dios ha dicho. Pero ojo, y no lo voy a llamar un problema, pero sí voy a llamarlo una dificultad del anglicanismo. Cuando la persona que abre la palabra de Dios termina y dice, es la palabra de Dios. Lo que él quiere decir cuando dice, esta es la palabra de Dios, es su opinión. Espero que me están entendiendo. En el mundo anglicano no hay algo que te va a decir, este es lo que quiere decir, esta es la palabra de Dios. En uno de mis primeros momentos en el seminario, el que daba la clase usó ese ejemplo de alguien diciendo, esta es la palabra de Dios. Y él, sin ningún sentido de decir algo polémico, dijo, obviamente lo que yo quiero decir no es lo que pensaba y hablaba de un anglicano del siglo XVI. Como si la palabra de Dios depende de mi opinión. Es una dificultad. Y si tú quieres ser parte del mundo anglicano, tienes que aceptar y reconocer que hay gente que tienen distintas opiniones de lo que quiere decir la expresión, esta es la palabra de Dios. Yo les puedo decir lo que yo creo que quiere decir, pero es mi opinión. Y vamos a, en un momento, llegar a un punto clave en cuanto a esa expresión. Esta es la palabra de Dios. Pero la manera anglicana,
la forma, el modo anglicana, toma la palabra, pero luego lo lee en la luz de 2000 años. Yo no puedo leer la palabra de Dios hoy como si 2000 años no han existido. Y el pensamiento, la teología anglicana, toma en consideración los padres de la iglesia. Todo lo que ocurrió a través de los siglos, todo lo que pasó en la Reforma y todo lo que ha pasado después de la Reforma. Cuando consideramos la palabra de Dios, no podemos ignorar todos los estudios, las opiniones, la experiencia, el testimonio de 2000 años. Este es clave. Entonces, al leer la palabra, tomo en cuenta la tradición o la historia y también tengo que tomar en cuenta mi manera de pensar. Yo tengo mi mente, mi experiencia. Y la palabra anglicana es revelación, tradición y razón. Razón se refiere a mi manera de pensar, pero cada persona tiene su manera de pensar. Y hay que reconocer que no todos pensamos de la misma manera. Silvia y yo llevamos 50 años de casado y no pensamos lo mismo, pero nos amamos y estamos contentos de estar juntos y reconocemos que hay algo complementario. No somos sectarios los anglicanos. Escuchamos distintas opiniones, pero, y este es un punto clave y quiero asegurar que todos me van a entender. Razón quiere decir racionalidad. La manera en que yo pienso, la manera en que tú piensas, la manera en que el ser humano raciona, piensa. Pero racionalidad no es lo mismo que racionalismo. Racionalismo es el concepto de que con mi razón yo voy a entender. No. Racionalismo no es suficiente. Necesitamos revelación. Necesitamos que Dios habla. Yo nunca con racionalismo voy a saber lo que piensa Dios. Sin la revelación de la palabra de Dios, esa frase, me vino palabra de Dios, ocurre 3808 veces en la Biblia. Me vino palabra de Dios. Dios habla. Entonces, racionalismo no es suficiente. Racionalidad sí, para considerar lo que Dios ha dicho. Pero no para decir, voy a imaginar lo que Dios diría. Eso no es la misma cosa. Racionalidad es tomar la revelación, considerarlo en la luz de toda la historia y pensar y llegar a un lugar donde yo tengo mi opinión. Pero racionalidad no es racionalismo. Racionalismo es un error porque no toma en cuenta que Dios se ha hablado, que Dios nos ha comunicado su palabra y su persona. No es solamente que Dios habla. Jesucristo es Dios hecho hombre, el Hijo de Dios. Dios vino a este mundo. Esta es la fe cristiana. Entonces, mi razón se aplica a lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha dicho. Greg, podría hacer un comentario, a ver qué pensás vos. Pareciera ser que estos tres pilares de los cuales vos estás repasando y tratando ahora, ¿no? La tradición, la revelación y la razón,
pareciera también como que se han agregado históricamente, ¿no? Como que la tradición viene con el catolicismo, la base de la revelación podría venir del protestantismo, y la razón vendría con el humanismo. No sé vos cómo lo ves. No se puede añadir nada a la palabra de Dios, pero tenemos que tomar en consideración todo lo que hemos pensado y vivido en los últimos 2000 y más años, incluyendo el humanismo, incluyendo los errores, incluyendo las cosas malas. Si existe la maldad, y es terrible, es porque Dios lo ha permitido. El sentido, el significado del universo nunca contempla que hay maldad y que hay lo bene, lo bueno de Dios, y que están en conflicto. Eso es demiurge. Dios es soberano y tengo que tomar en cuenta todo lo que yo he vivido y todo lo que otros han vivido, incluyendo otras filosofías, otras maneras de pensar, otras percepciones. Pero hay una diferencia entre percepción y revelación. La palabra y Jesucristo es revelación. Luego tenemos mi percepción de todo y tengo que tomar eso en cuenta. Entonces, tradición incluye el concepto histórico y el concepto personal, Marcelo. Mi experiencia también, porque yo con mis años he vivido y todo lo que yo he vivido me afecta, pero bajo la soberanía de Dios. Por eso el cristiano dice, no obstante sus circunstancias complicadas y feas a veces, soy lo que soy por la gracia de Dios. ¿Te parece, Marcelo? Perfecto. Gracias. No. Ahora, dentro de la diversidad, y ya mencioné incienso, elevación de la hostia y todo, y el trozo de pan y el vaso de vino. Pero esta es eclesiología. Actualmente vivimos una diversidad también de teología. Y quiero mencionar, no es la respuesta poner todo en categorías, porque es un río, no son canales separados, pero lo vamos a hacer y ustedes como personas inteligentes van a tomar en cuenta que este no es lo mejor, pero lo tenemos que hacer. Son 5 estilos, 5 modos de considerar la teología. Y voy a empezar a un lado porque tengo que empezar a un lugar y voy a ir avanzando con esto. Una manera de considerar la palabra de Dios, las tradiciones de la iglesia, la razón, y formar una teología es lo que hoy día tiene la palabra fundamentalismo. Literalismo. Esta es una categoría de teología. Fundamentalismo dice, esta es la palabra de Dios, cada palabra es infalible y si no está en la Biblia yo no lo creo y si está en la Biblia yo lo creo. Y yo estoy de acuerdo con eso, pero no con literalismo y no con fundamentalismo. Porque el problema con el concepto del fundamentalista es que no acepta
que hay maneras, estilos en la Biblia que no hay que tomar literalmente. Les doy un ejemplo obvio y no quiero ser polémico, pero no puedo evitarlo. La creación. Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Ustedes lo conocen. ¿Qué dice? Que Dios hizo todo. ¿En cuántas unidades de tiempo? 6 días. Fundamentalista dice 6 días de 24 horas, cada hora 60 minutos y cada minuto 60 segundos. Ya. Yo no sé si es lo que quiere decir la Biblia donde dice que Dios hizo el mundo en 6 días. Yo creo que Dios hizo el mundo. ¿Es posible que Dios usó una manera que duró mucho más tiempo que 6 días reloj? Pero el literalista no puede evitar de decir, si la Biblia lo dice así, es así. Eso es el problema con el fundamentalista. Se limita con el concepto de palabras que no entendemos siempre qué quiere decir la palabra día en Génesis capítulo 1 y 2. Sé que es polémico, pero es una realidad. Segundo modo de hacer teología, y son palabras inútiles, pero no tengo alternativa que usarlos. Conservador, tradicional. Los que creemos que esta es la palabra de Dios, pero reconocemos que hay cosas que no entendemos y que tenemos que mantener cierta apertura para entenderlo mejor. Pero aceptamos la revelación como correcta e infalible, que no hay palabras en la Biblia que no son la palabra de Dios. Conservador no es una palabra adecuada. Aquí en Latinoamérica no me gusta la palabra evangélico porque eso también tiene sus ondas, su sentido. Conservador. Luego tenemos un tercer modo que yo voy a llamar conservador abierto. Eso es conservador. Toma la palabra de Dios como es. Dios mantiene abierto en un sentido de decir, tal vez no es todo infalible. Tal vez no es que cada palabra es exactamente lo que parece ser. Como dije, es un tema difícil este. Pero lo menciono porque hay una diferencia entre conservador clásico y conservador abierto. Conservador clásico y conservador abierto. Abierto acepta que puede ser que hay muchas cosas que no entiende, pero no son términos adecuados, obvio. Tenés en el cuarto lugar el modo de, podríamos poner la palabra liberal o la palabra existencialista. Eso dice, esta es la palabra de Dios, pero voy a basar mi opinión en lo que yo vivo, en mi cultura, en mi entendimiento, y voy a tomar en cuenta lo que dice la Biblia. Y el quinto es donde el grupo toma la palabra de Dios como secundario. Tienen ya su paradigma, puede ser marxismo, puede ser una línea clara de un estilo no religioso, ni cristiano, pero quieren tomar en cuenta lo que dice la Biblia
porque es parte de la cultura mundial. Entonces son 5 modos. Y como les dije al iniciar esta serie de conversaciones, de diálogos, no estoy aquí vendiendo el mundo anglicano, estoy dándoles información. Entonces, esta es la información. Yo, por muchos años, tuve que presidir la Comisión de Educación Teológica en la Comunión Anglicana. Y no les va a asustar, o espero que no les asuste cuando yo digo que yo tengo colegas teólogos anglicanos que apenas creen en la existencia de Dios, pero son anglicanos. Han asumido esa opinión. Y para ellos la Biblia ellos van a decir, sí, la Biblia contiene algo, contiene. Pero yo no puedo como anglicano negarles su libertad de opinión, porque eso va con el anglicanismo. Pero si me preguntan, ¿y qué piensan la mayoría? Mi experiencia como primado, viajando constantemente por el mundo, visitando iglesias en las Américas, en África, Europa, Australia, Nueva Zelanda, la parte asiática, yo digo que la gran mayoría de los anglicanos son conservadores. No son literalistas 100%, pero creen que la Biblia es la palabra de Dios y se basan en el mensaje de la Biblia. Y ahora llego a qué es el punto central de la teología. Obviamente la persona de Dios y el universo que Él ha creado. Pero el mensaje de la Biblia no solamente es para informarme sobre Dios y sobre la raza humana. ¿Qué es el mensaje de la Biblia? Y esta es la teología de la mayoría de los anglicanos. El Evangelio. El mensaje de salvación. El mensaje de Juan capítulo 3, versículo 16, que dice, de tal modo amó Dios al mundo que mandó su Hijo unigénito para que el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. La mayoría de los cristianos anglicanos mundialmente creen no solamente en la palabra de Dios, sino en el Evangelio. Te doy la palabra, Marcelo. Te invito a jugar como abogado del diablo o lo que te ocurre, por favor. Me encanta dialogar. No. Simplemente quería preguntarte qué paralelos podemos encontrar en estos 5 estilos de interpretación bíblica con lo que llamamos High Church, Low Church o Broad Church. Gracias, Marcelo. Muy importante lo que vos preguntas y por eso yo usé la palabra eclesiología. Yo me formé en el mundo, lo que llamamos High Church, que es, también las palabras no ayudan, anglo-católico. Y era un sector de la iglesia que había decidido enfatizar la parte tradicional en el sentido de ceremonias. Pero no era la teología, era la misma teología, Marcelo. Low Church era la palabra de Dios, pero en una manera más sencilla, sin ceremonias. Pero el Evangelio era lo mismo.
Estoy hablando de hace un buen tiempo ya, en mi juventud, que yo vi en carne propia un tsunami que ha cambiado nuestra manera de pensar. Pero en cuanto a estas eclesiologías, no era tanto la teología que varía, más bien las tradiciones, los ritos, el estilo de hacer los cultos. ¿Me explico, Marcelo? Sí, sí. En cuanto, quien sabe la Low Church, yo veo un énfasis más grande en esta cuestión más evangélica, ¿no? En la parte evangélica, en cuanto a proclamar el evangelio y la salvación, sí, sin duda. Pero también en la parte High Church se lo enfatizaba, pero más en el estilo de los cultos, que vos necesitas participar en la Eucaristía para recibir más gracia, ¿me entiendes? Que también es Claro. una manera anglicana de enfatizarlo. Y en mi experiencia personal, no quiero, porque aquí no estoy hablando de mi opinión, sino de información, pero mi experiencia es que la parte católica en mi juventud era más liberal. Ajá. Pero esto era una línea que yo llamaba, y nosotros llamamos, el católico liberal. Pero eso no quiere decir que todos que eran más tradicionalistas, ritualistas, eran liberales en su teología. ¿Me explico? Pero Sí. era mi experiencia. Esta combinación por ahí de High Church como costumbres más católicas y teología liberal, ¿podría ser que estemos ahí en el tercer estilo? Esa iglesia que vos dijiste conservadora abierta, o también la llaman ancha. Sí. Te doy un ejemplo, sí, y Marcelo, tú vas a mirar el reloj porque quiero tomar preguntas y no quiero perder la oportunidad de cerrar en una manera más abierta lo que estamos hablando, pero les doy un ejemplo personal. Yo me formé en una familia anglicana, una madre que tuvo una influencia muy importante en nuestra familia por ser una cristiana anglicana, una cristiana abierta, una cristiana bíblica y una cristiana que quería siempre vivir según su concepto de Dios y de Jesucristo, que dejó un impacto en todos nosotros, incluyendo sus nietos, etc. Y nuestra parroquia era más del estilo católico. Y cuando me tocó a mí preguntar varias cosas, estuve en rumbo hacia la facultad, yo tuve un encuentro con nuestro párroco, que era el padre Bounds, Father Bounds, perdóname si hablo en inglés, pero Father Bounds, el padre Bounds. Y en un momento hablando con él, yo le pregunté, ¿y no será que todas las religiones son distintas percepciones del mismo Dios y que hay muchos caminos a Dios? Y él me dijo, claro que sí. Era relativista en el sentido teológico. Abierto si querés usar la palabra, pero un poco más que abierto. Y yo le dije, ¿y por qué no lo predicas? Y me dijo, porque no me van a dar mi estipendio si yo predico eso. Pero le amaba y le sigo amando. Pero mi fe llegó a un momento importante cuando yo conocí a Dios personalmente en su Hijo Jesucristo. Pero para mí no se puede conocer a Jesús sin tomar en cuenta
la palabra de Dios. Porque si no, ¿cómo voy a conocer cómo es Jesús? ¿Qué dijo? ¿Qué fue su enseñanza? ¿Qué fue su vida? No se puede separar la persona de Jesús de la palabra de Dios. Hubo un mover en mi juventud cuando la gente decía, nosotros tenemos a Cristo. Ustedes son, a ver si encuentro la palabra, ustedes tienen a la Biblia como su Dios, hablando de un grupo, amigos míos. Nosotros tenemos a Jesús. Pero para conocer a Jesús tenéis que tener la Biblia. Claro, la palabra es la palabra, no es la persona. Pero Jesús también es palabra, es logo. Entonces, todo eso tiene que ser considerado claramente. Les invito a considerar claramente Juan capítulo 1, los primeros versículos, porque ahí Jesús es la palabra. Pero Jesús dice, yo soy la verdad. Pero Dios nos ha dado la palabra también. Y ahí vuelvo a mi pregunta, ¿qué es lo que tú crees cuando tú dices, esta es la palabra de Dios? Y ahí llegamos una vez más a la pregunta clave. Pero quiero y te pido, por favor, Marcelo, observe bien el reloj y parame si es que necesito volver. Sí, son las 7:20, podríamos a las 7:30 ver preguntas. Okay. Por todo lo que estás hablando, me gustaría preguntarte, ¿vos cómo te definirías a vos mismo? Gracias por la pregunta. Ahora, en los últimos 100 años hubo un cambio en nuestro paradigma, nuestra manera de pensar. No quiero limitarlo al mundo occidental, pero es bastante occidental lo que yo voy a compartir. Hoy día tenemos una manera de pensar que afecta cómo leemos la Biblia y cómo consideramos la fe cristiana, que tenemos que tomar en cuenta. Y este es el fenómeno del modernismo y postmodernismo. Perdónenme si voy por estos caminos, pero no tengo alternativas. Si hablamos de la teología anglicana, no podemos evitar de hablar de modernismo y postmodernismo. ¿Qué es el modernismo? El momento que se iba abriéndose con el estudio de la ciencia, de las ciencias, cuando llegamos a un momento que llamamos el momento del modernismo. Ahora somos postmodernistas. El modernismo llegó como resultado de poder estudiar la ciencia. El estudio de la ciencia fue posible porque Dios ha creado el universo en una manera ordenada. Entonces hay orden. Es un universo, escuchen muy bien, abierto. Pero es un universo con sistemas, con todo lo que es el orden. Pero es un universo abierto y Dios puede intervenir y tú y yo tenemos la posibilidad de tomar decisiones que cambian la historia. Tenemos eso. Es parte de la libertad que Dios nos ha dado, la intervención de Dios en su universo y las decisiones humanas. Y la ciencia fue posible, el estudio de la ciencia, dado que el universo es lo que Dios ha creado. Pero el orgullo del ser humano le llevó a un lugar en los últimos siglos de pensar, ahora yo voy a estudiar y no necesito más a Dios. Dios es un concepto antiguo.
Ahora voy a dejar el concepto de Dios y voy a estudiar el universo para saber qué es el sentido, el significado después de todo. Y ahí hubo un cambio. El universo, cuando el ser humano, racionalismo, no racionalidad, decidió que él era capaz de entender todo, abandonó el concepto de Dios como creador y quería estudiar el universo para llegar a su entendimiento de qué es la verdad. Y eso nos llevó al modernismo. El modernismo fue el paso cuando dijimos que la ciencia va a mostrarnos qué es el sentido de todo, nos va a dar las respuestas. El texto icónico, pero no por nada tan importante que algunos lo dicen, el origen de las especies de Darwin, pero fue un ejemplo nomás de todo lo que estoy hablando. Y desde ese momento, la teología empezó a querer adaptarse al modernismo. Y en el siglo XIX, y tengo ejemplos que después si me piden yo puedo dar más ejemplos específicos, cuando teólogos anglicanos dijeron, los milagros no existen, son cosas que inventaron para dar más importancia al evangelio. Los milagros no existen, entonces nunca ocurrieron. Entonces intentaron de sacar de la Biblia lo que llamamos sobrenatural, la parte espiritual sobrenatural. Y era un movimiento, y específicamente era la búsqueda del Cristo histórico, del Jesús histórico. ¿Y qué fue el resultado de ese intento de encontrar un Jesús, una Biblia sin sobrenatural? Se quedaron con las dos tapas nomás. Porque este es un libro íntegro que contiene material emocional, mental, intelectual, espiritual. Tú no puedes borrar lo espiritual. Los milagros existen. Albert Schweitzer, el gran médico misionero en África, escribió ese libro, Búsqueda del Cristo Histórico. Y ahí él explotó ese fenómeno que no fue por nada correcto y finalmente reconocieron que no existía. Entonces, llegamos a un punto en el siglo XX cuando los teólogos en el mundo cristiano tuvieron que decir, bueno, no hemos podido encontrar una fe modernista. No existe, porque no hay una respuesta. La ciencia nos explica cómo, pero no por qué. ¿Qué vamos a hacer? Y había dos alternativas. Volver a la Biblia o aceptar que no hay sentido. Nihilismo. Nietzsche después habló todo eso. Pero con la ingenuidad cristiana, pecador, humana, inventaron un síntesis que no es ni bíblico ni material. Dijeron, la fe no es como el mundo real. Es un compartimento donde ponemos nuestros valores y nuestros deseos y nuestra esperanza. Y ahí formaron postmodernismo, que es una vida, un paradigma con dos compartimentos. Aquí a este lado, el mundo material, pesimista. No hay respuesta. Vos naces para morir y vas a morir. No hay nada. Entonces, así es. Pero aquí en este mundo religioso
hay esperanza, hay valores, pero no son reales en el sentido de este mundo aquí. Este es postmodernismo. El paso clave ocurrió entre los años 1960 y 1970. Examina la historia. Ahí en el arte, en el teatro, en la filosofía, cruzamos el puente. Antes de eso había conceptos modernistas y conceptos, bueno, vamos a mirarlo. Pero después de eso no se puede volver atrás. Y eso nos llevó al milenialismo, que es donde vivimos hoy día. Entonces, actualmente en la teología cristiana hay dos posturas. La postura bíblica, que cree concretamente en Dios, que Dios es real. Y Él ha creado el mundo, y el mundo es algo real, pero es algo donde Él es soberano. O vos tenéis el otro lado, donde este es el mundo material, pesimista, y esta es la parte religiosa, donde yo busco tener un poco de ánimo, un poco de valores, etc. Y este es donde estamos hoy día. Y eso nos ha llevado a este punto que salió en la prensa hace un par de años, donde llamaban nuestro mundo actual como el mundo post-verdad. No hay nada real aparte de lo material. Pero, ¿qué vamos a hacer con Jesucristo? Porque Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Pero es una decisión. Cuando llegó el momento de decisión, el Viernes Santo, el Pilato tuvo que, él quería lavarse las manos. Él dijo entonces, ¿qué voy a hacer con Cristo? Con Jesús llamado el Cristo. Y él permitió a la multitud tomar la decisión y se lavó las manos. Pero tú y yo no podemos lavar las manos. Tenemos que decir, yo creo en un Dios real o creo en un Dios sencillamente religioso, nomás un concepto filosófico. Yo sé lo que yo prefiero. Te doy la palabra, Marcelo. Con respecto a lo que estás hablando, me parece interesante, las veces pasadas, vos dijiste que conocés hasta ministros anglicanos que pueden ser ateos. Es difícil de concebir. Pero depende de cómo tú defines la palabra creyente y ateo. Porque la tendencia hoy día es de decir, no hay una verdad absoluta, pero todos estamos en viaje queriendo encontrar lo que a mí me satisface. Este es el viaje, llámalo filosófico, llámalo religioso, lo que sea. Y en un sentido yo estoy de acuerdo que la vida cristiana es un viaje, pero yo sé dónde empiezo. Empiezo en Cristo. Y yo sé a dónde voy. Me voy al cielo. No es un viaje donde yo voy sin saber a dónde yo estoy yendo. Pero sí, dentro de esa manera anglicana de respetar la opinión de otros, hay teólogos anglicanos que lo máximo que creen de Dios, que es un concepto de esperanza que yo tengo aquí en mi mente. Dios es, como yo llamo, ese deseo de que ojalá que las cosas mejoren. Y tú puedes definir eso como ateo o agnóstico. Yo no sé. Se podría definirlo como Pablo dijo en Atenas, el Dios desconocido, si querés. Es el Dios que todavía no conozco. Yo prefiero ser positivo y decir, estamos en búsqueda. Yo conozco, yo sé en quién he creado.
y tengo confianza que él va a ahí, ese versículo. No voy ahí porque mi castellano no lo cumpla. Te doy la palabra, Marcelo. Son 7:34 y hay lugar para preguntas y cualquier otra cosa. Sí, en consonancia con lo que venís diciendo, Eugenio Pérez nos cuenta el caso de la mamá de él, que siempre decía, cuando le preguntaban de qué iglesia era, contestaba que era protestante y pertenecía a la iglesia anglicana. Pero él ha escuchado a otros que dicen que son católicos, otros anglicanos que son católicos, pero no romanos. Entonces, bueno, estamos en este concepto que la iglesia anglicana tiene una forma de ver bien abierta lo que es, ¿no? Y de que cada uno cómo se siente dentro de esa iglesia. Y somos católicos porque somos parte de la iglesia católica. Y somos protestantes porque hemos recibido una asociación con el movimiento de protestantismo en esa época y de la Reforma también. Pero el protestantismo no nos dio nuestra identidad, tampoco la Reforma. Cuando ocurrió la Reforma, los anglicanos dijimos, estamos de acuerdo, tenemos que volver a la Escritura. Pero no dijimos, tenemos que empezar una nueva iglesia. Somos católicos. Y la parte romana es una parte, una línea, un grupo dentro del mundo católico, pero nosotros también somos parte del mundo católico. El problema es que si tú no puedes desasociar la palabra católica de la palabra católica romana, son dos conceptos totales. Uno tiene que usar la palabra católica sin pensar en la parte romana. Somos católicos. También hemos recibido mucho del movimiento protestante. También nos asociamos con la Reforma, pero nuestra identidad es la Iglesia de Jesucristo. Es la familia que Cristo ha formado cuando Él llamó a 2 o 3 personas para seguirle, y eso ya es la iglesia actual. Acá me pregunta Douglas, ¿cómo es el paso del agnosticismo a la certeza? Yo diría creer que lo que la Biblia me dice de Dios es la verdad y confiar en el Dios revelado en las Escrituras. Creer en Dios según lo que yo veo en la Biblia. Les doy un ejemplo. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? La única manera que yo tengo que saber cómo es Dios es leyendo lo que su palabra dice. ¿Qué me dice el Salmo 145? El Señor es justo en todos sus caminos. Una frase. Entonces, Dios es justo. Ya tengo algo. Tengo un Dios que yo sé que Él es justo. Fiel es el Señor a su palabra. Puedo confiar en su palabra. Salmo 145. Un salmo nomás. El Señor levanta a los caídos. Dios ayuda a los que necesitan su ayuda. El Señor está cerca de quienes los invocan en verdad. La palabra de Dios me revela cómo es Dios. Les doy un ejemplo. Como algunos de ustedes saben, Silvia y yo vivimos varios años en La Paz, en Bolivia, en la montaña.
Ahí sí, yo era jefe de la iglesia anglicana más alta en todo el mundo, porque vivimos 13,000 pies encima del nivel del mar. Y ahí yo di un cursillo de 6 meses sobre un tema que llamamos los atributos de Dios. ¿Qué dice la Biblia de Dios? Había una señora que asistía a las clases, era psicóloga, una mujer con muchos problemas en su vida personal, sufría mucho de depresión. Pero después de 6 meses de estudiar los atributos de Dios, cómo es Dios, ella en un momento me dijo: muchísimas gracias, ahora no tengo que tomar mis pastillas para dormir. Era la misma persona, las mismas circunstancias. No cambió nada de su vida personal, pero ella había cambiado su concepto de cómo es Dios. Yo confío en el Dios revelado en las Escrituras. ¿Cómo conozco a Dios? Conozco a Dios personalmente en Jesucristo, pero sé cómo es Dios porque la palabra me lo enseña. Y este es clave para entender cómo el paso nos lleva de la ignorancia al conocimiento, pero siempre recordando que no es información nomás, es una relación. No es solamente que yo conozco, que yo tengo información, yo le conozco personalmente. Entonces mi respuesta es que la Biblia lo revela y yo puedo confiar en el Dios que yo encuentro revelado en la Biblia. Si no, tengo que depender de mi percepción, y créeme, yo puedo equivocarme. Yo sé dónde pongo mi fe. Gracias, Marcelo. Greg, ¿cómo es un encuentro de estos que vos mencionaste a nivel mundial de obispos, cuando ustedes se ponen a tratar un tema y surgen estas posturas teológicas tan diferentes? ¿Cómo hacen para hablarlo, para ponerse de acuerdo? Requiere mucho tiempo, mucha paciencia y lo que yo llamo una actitud cristiana. Algo que no ayuda es la tendencia que todos tenemos de atribuir intenciones malas a los que no están de acuerdo con nosotros. Y yo sé que en un sentido hay que ser realista y hay que protegerse. Cuando nos reunimos como teólogos y como líderes en la iglesia, intentamos despertar al otro y tomar tiempo. Ahora hay un problema entre muchos. Estoy esperando nomás mi oportunidad para hablar. Y este es un error. Es muy difícil tener reuniones por Zoom, porque por lo menos en un encuentro real estamos sentados, podemos tomar un recreo, podemos dar una vuelta y charlar juntos. Aquí no es fácil manejarlo, pero en los encuentros de teólogos y de líderes, yo he podido experimentar actitudes agradables y positivas. No es para mí fácil hablar de las cosas cristianas sin permitir entrar emociones, intensidad, hasta bronca y molestia. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo.
La iglesia para mí en estos días se multiplica por división. ¿Qué quiero decir? Que tú y yo, por ejemplo, Marcelo, somos dos pastores anglicanos. Y o podemos decidir seguir caminando juntos y encontrando una manera de avanzar, no obstante diferencias, o vamos a formar dos iglesias, dos comunidades. Y yo prefiero estar en una comunidad con gente que no están exactamente de acuerdo conmigo, pero a quien yo puedo por lo menos rendir cuentas y esperar que ellos me escuchan. Y esta es una decisión. Son 35,000 denominaciones mundialmente actualmente. Las divisiones, los cismas en la iglesia no han producido 2 o 3 iglesias, han producido miles y miles y miles. Y algo que me molesta mucho es que hay mucha gente con actitudes sectarias, prepotentes, arrogantes. Perdóname las palabras, pero son las únicas palabras que yo puedo usar. Y no tienen la humildad de decir, ayúdame a entender. No entiendo, explícamelo. Todo eso requiere humildad y paciencia. Ojo, llega el momento cuando yo como líder en la iglesia no tengo alternativa que tomar una decisión y decir, bueno, hasta aquí nomás. Pero en mi ministerio, que ahora dura muchos años, han sido muy pocos momentos. Yo he tenido que separar una sola persona de la iglesia temporariamente en toda mi historia en la iglesia. Y fue necesario porque fue una persona que abusaba niños y tuve que defender a los inocentes en ese momento. No tuve alternativa. Y no es un tema agradable, pero hay que reconocer la maldad existe y hay gente mala. Pero ahí vamos. Gracias, Marcelo. Sigamos. Bueno, hay un tema que no has tocado, que tiene que ver con el mantenimiento de la iglesia. Hoy han preguntado cómo se financia la iglesia en general en el mundo y en particular en Argentina. Gracias por la respuesta, Marcelo. Bueno, respuesta número 1, tenemos fe en Dios. Nuestro administrador Osvaldo y yo hemos pasado más tiempo de rodillas clamando a Dios que de otra forma. Pero Dios es fiel. Pero la iglesia anglicana es una iglesia local. No hay un lugar que manda dinero para pagar estipendios, costos. Cada iglesia local, sea Argentina, sea Uruguay, sea Chile, sea Australia, sea Nueva Zelanda, sea Canadá, que recibe ayuda de una iglesia centralizada. La iglesia entra por lo que los fieles dan en su ofrenda. Y ahí está. No hay otra ofrenda. A veces yo, como primado, puedo ir a una persona y decir, ayúdame. Pero eso no es la respuesta. Esta es una manera de responder a una emergencia. La respuesta bíblica es que cada persona da su ofrenda. Y la iglesia anglicana no es una iglesia que es legalista. Pero creemos que lo que damos a la iglesia empieza con el tema de la 10ª parte. Este no es legalismo.
pero la Biblia nos enseña el diezmo. Ahora, ojo, repito, no es un tema legalista. Pero desde que Silvia y yo somos cristianos, cuando viene el dinero, enseguida ella pone 10% en un sobre. Y eso es para la iglesia local. Nuestra comunidad, la iglesia donde asistimos, sea lo que sea, mi opinión del pastor o lo que él hace. Yo doy la 10ª parte a la iglesia donde yo soy parte de la comunidad. No lo doy a quien yo creo que lo merece o a quien debe recibirlo. Para mí, el dinero es de Dios. Perdóname que te doy una respuesta tan directa, Marcelo, pero no veo otra cosa. Yo creo que algunas personas al ver mi cara y escuchar mi acento creen que yo fui nombrado por la reina de Inglaterra y ella me paga mi estipendio. No. Me conoce, seguramente me quiere mucho, espero que sí, yo le quiero mucho a él, pero ese es otro tema. Ella no tiene ninguna autoridad y no da nada, ella no es la cabeza de la iglesia, tampoco el arzobispo de Canterbury. Nuestra pequeña iglesia argentina vive con las ofrendas de los fieles. Entonces te invito a considerar si tú obedeces la palabra de Dios que dice, tenés que apartar la 10ª parte y eso tiene que ser para Dios a través de la iglesia local donde vos sos miembro. ¿Está bien, Marcelo? Sí, recuerdo que esto se ha tratado en sínodos y muchos decían, bueno, defendían el diezmo y otros decían, bueno, no, el diezmo es algo del Antiguo Testamento. ¿Te acordás, Greg? Y había Es todo cierto. había un debate sobre eso, ¿no? ¿Sabe qué es mi opinión? ¿Querés mi opinión, Marcelo? Sí, por Marcelo, favor. ¿querés mi Sí, opinión? sí, por favor. El Antiguo Testamento dice 10% pertenece al Señor. ¿No es cierto? El Nuevo Testamento dice 100% pertenece al Señor. Y yo administro el 90% que me toque a mí administrar. 10% ya va para la iglesia local. Y yo administro el 90%. Por eso la gente prefiere quedarse con el Antiguo Testamento, porque así se queda con más plata. Gonzalo Suárez aquí me dice que el diezmo no solamente sería dinero, sino también tiempo en las actividades que hacemos para las iglesias, ¿no? Y yo digo ahí es la misma cosa. Hubo un error grande que entró cuando se institucionalizó la iglesia cristiana. Nombraron al domingo como el día del Señor. Error. Dios es Dios de 7 días en la semana. Entonces, decir que el domingo es del Señor desconecta mi vida espiritual, volviendo a lo que yo dije de la parte religiosa y la parte moderno, postmoderno. Y lo demás está en este compartimento. Y Dios está en este compartimento. Error. Sí, Dios pide mi energía, mi tiempo, pero no la 10ª parte. Dios es mi Dios 24/7. Todos los segundos de todos los días, de todas las semanas, de todos los meses y todos los años.
Eso es lo que quiere decir la Biblia cuando dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu cuerpo, con toda tu mente, con toda tu alma. Yo soy Dios y Él tiene todo de mí. Amén. Catalina Clough pregunta, ¿dónde se estudia teología? Pienso que por ahí podés decir un poco de cómo sería el proceso de alguien que tiene vocación para ministro. Thank you, Catherine, for the question. Primero, hoy día, los seminarios no son lo que eran antes. Antes uno asistía a un seminario a veces tiempo completo para estudiar. Uno tenía que vivir en el seminario y vivir ahí completamente. No voy a entrar en ese tema porque llevaría demasiado tiempo. Hoy día hay muchas maneras de estudiar. El tema es hay que estudiar. Hay lugares como el IVAR, hay FIET, hay lugares que uno puede encontrar hablando con los pastores de las congregaciones para descubrir dónde yo puedo estudiar teología, para saber que hay lugares reconocidos y de confianza. Hay muchas opciones hoy día. La parte de Chris Wright también es muy positivo. Pero hay que estudiar. No es cuestión de decir los pastores tienen que estudiar. La teología anglicana depende de estudio, de estudiar. Ustedes ven detrás de mí una biblioteca de libros. A veces Silvia me dice, si vos mueres de repente, ¿qué voy a hacer con todos estos libros? Yo digo, bueno, hablar con los pastores, ellos van a saber qué hacer con toda la biblioteca. Pero hay que estudiar. Pero el llamado a estudiar tiene que ser hablado con tu pastor para que él te orienta. Esta es la importancia de vivir en un mundo relacional. Entonces, si vos querés estudiar, tal vez tenés el sentido, tal vez Dios me está llamando a servir, a ser un ministro laico o hacer algo en ministerio o inclusive ser un pastor. Finalmente, habla con el pastor de tu parroquia y él te va a orientar, y hay un sistema en que todos hablamos, porque el ministerio es un llamado de Dios, es una formación, una preparación que nunca termina, que seguimos estudiando, pero tiene que ser reconocido por la iglesia y aprobado por la iglesia y después autorizado, oficializado por la iglesia. Pero es todo un sistema, es cuestión nomás de hablar con tu pastor. Pero primero tenés que ser parte de la iglesia local. Y no es fácil porque no tenemos tantos centros parroquiales aquí en Argentina, pero los que hay son muy buenos. Entonces tenés que buscar qué es lo más cercano, asistir, conocernos, ser conocido y luego con orientación del pastor seguir estudiando y preparándote para el futuro. Bien, creo que está contestado. Bueno, faltan 3 minutos. Yo le recuerdo a la audiencia que el viernes próximo tenemos otro encuentro más donde vas a estar hablando sobre temas polémicos. Justamente hay un par de preguntas que las vamos a dejar justo para el viernes próximo. Así que, Greg, te agradezco muchísimo tus palabras y te pido que, como siempre, nos acompañes en una oración. Como no, Marcelo, agradezco a todos la paciencia, la perseverancia, el interés y vayamos adelante en estos días tan raros. Y pido
Si te ocurre algo polémico que te gustaría que hablemos en esta próxima reunión, comunícalo, para que tal vez hay algo que nosotros no hemos pensado. Entonces, cualquier tema que a ti te parece que sería interesante charlar, haremos lo mejor que podemos si nosotros lo consideramos correcto, hablarlo. Oremos. Bien. Gracias, Padre, por la posibilidad de compartir estos momentos juntos. Gracias que tú eres nuestro Dios y Creador, y gracias que tú has llamado a tu Hijo a ser cabeza de la Iglesia, tú le has dado toda autoridad. Ayúdanos conociendo a ti, conociendo a tu Hijo, viviendo por el Espíritu Santo y estudiando tu palabra, podamos ser familia para tu gloria, Señor. Úsanos y bendícenos y protégenos. Ten misericordia, Señor. Y ahora que la paz de Dios, que excede todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en el conocimiento y el amor de Dios y de su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esté con cada uno de ustedes ahora y para siempre. Amén. 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 Gracias a todos. Un abrazo bendecido. Que el Señor les bendiga. Gracias, Marcelo. Gracias, John. Gracias, Sandra. Dolores ahí escondidos. Gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias. Bendiciones. Gracias. Gracias. Un gusto, Greg. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias para todo. Gracias, gracias. Muchas gracias. A todos. Buenas noches. Nos estamos viendo el Chao, viernes gracias. próximo, entonces.